Es en medio de la crisis donde las cosas imposibles empiezan a suceder. Ahí las cosas ilógicas cobran sentido y generan un cambio. Este es el momento de escuchar historias imposibles, momento de ver cambios, momento de experimentar tu milagro. ¿Cómo? Cree solamente. Los jóvenes son el futuro, pero también son el presente. Los jóvenes nos desafían, nos invitan a repensar cómo hacemos las cosas y siempre sus aportes nos transforman positivamente. Sin embargo, hay veces que se sienten solos, que necesitan ayuda. Hay veces que pueden llegar a tomar una decisión errada. Jesús y su palabra pueden ser la ayuda que necesitan. Bienvenidos al nuevo episodio de Cree Solamente. Mi nombre es Natalia Nao y en este programa conocemos historias de vida de personas comunes, sí, personas comunes como tú, como yo, que quieren contarnos todo lo que Dios ha transformado sus vidas. Historias de momentos difíciles, de infancias dolorosas, de caminos inciertos, de resiliencia y transformación. Hoy me encuentro con Guadalupe y quiero que ustedes también la conozcan. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? Estoy feliz de estar aquí, pero también un poco nerviosa. Un poco nerviosa. Sí, yo también, es normal. Ok. Guadalupe, bueno, empecemos por el principio. Cuéntame un poquito de tu vida. ¿Cómo fue tu infancia? Ok, bueno, actualmente yo estudio Ingeniería en Gestión Ambiental en la Universidad Nacional y, o sea, yo nací en San José, pero por la U me fui a vivir a Heredia. Y pues mi infancia fue un poco complicada en el sentido de que yo pues crecí en un lugar muy pequeño. Luego, en un círculo católico, o sea, una familia como pequeña católica, eh, donde una persona muy cercana a mí me abusaba físicamente, emocionalmente y psicológicamente. Es como que se fue. Bueno, en el desarrollo vamos a ir em, escuchando un poquito más de esa historia porque o sea, has vivido cosas bastante fuertes. ¿Tenías amigas de pequeñita cuando estabas niña? Cuando estaba en la escuela nunca tuve amigas porque la gente, o sea, me veían rara, como porque tal vez como una forma de actuar, porque yo era muy retraída a mí misma, digamos, porque yo no salía de mi casa, yo solo iba a la escuela o iba, o sea, a mi casa. Entonces como que nunca formé como un vínculo amistoso hasta unos Eras años muy sola. después. Sí, estaba muy sola y aunque mis notas eran buenas en la escuela, siempre como permanecía sola. ¿Y cómo era tu relación con Dios en esos primeros años? Eh, Era distante. Ujú. Mi relación con Dios era como complicada porque como que yo sí sentía que existía alguien que me consolaba cuando yo me sentía mal. A mí siempre me crié un poco con la idea de que Dios era como un Dios castigador. Entonces como cuando yo iba como a la iglesia, me decían, si no te persinas antes de entrar, te puedes ir para el infierno. O me decían cosas como también que si comulgaba antes de confesarme, pues a mí me podía ir. Entonces como que siempre me metían como ese miedo de no un Dios como el que conozco actualmente, sino como un Dios castigador. Oh, ¿cómo hiciste para mantener tu fe a pesar de todo eso que viviste? Yo siempre sentí que alguien me acompañaba y yo no creía en esos ideales. Em, Más porque, o sea, al transcurso de mi vida, yo sentía como alguien me protegía y yo esperaba, o sea, yo sabía que iba a haber una iglesia y porque yo sí leía la Biblia. Entonces, aunque a nosotros nos ¿Te decían, gustaba? ¿Te llamaba sentías la sí, necesidad? a mí me gustaba y también porque a nosotros como que nos decían como que no todas las personas podían como leer la Biblia, solo como personas como dignas o como altos cargos. Wow. Pero yo leía y habían cosas para mí que no tenían mucho sentido. No las entendía. No las entendía. Y eso era como lo que a mí me da como la impresión de que sí, Dios está conmigo y posiblemente Él está ahí cuidándome y me va a ayudar en todo lo que yo necesite. Ay, a medida que van transcurriendo los años y llegas a la adolescencia, ¿cómo fue para ti esta etapa? Digamos que cuéntanos un poquito esa parte. Que cuando yo llegué a la adolescencia creo que fue cuando la situación en mi
en la casa fue como más complicada. Pasaron muchas cosas, pero fue como la primera vez que como que tuve un círculo de amigas. A los 15 años hice un grupo de amigas como que hasta el día de hoy aún hablo con ellas. Y yo veía como la relación que ellas tenían con sus familiares y yo como que ya tenía muy normalizado lo que vivía en la casa. Entonces yo pensaba que lo que pasaba en la casa era una relación normal que tenía tal vez un familiar con otro familiar. Entonces cuando yo empecé a relacionarme y ir como a casas de ellas y ver cómo se relacionaban, ahí fue cuando me di cuenta que lo que estaba pasando estaba mal. Entonces como que podemos decir como que no como que me rebelé, sino como que comencé a dar cuenta de cosas. Y obviamente mi actitud y como mi carácter fue como cambiando un poco. Claro, porque en la adolescencia todas las emociones y toda esta parte está a flor de piel. ¿Cómo te sentías con todo eso? Eh, o sea, también fue como un momento más, siento que en esa edad, aunque yo dice como fue mi momento más feliz en cierta parte, fue mi momento más triste porque fue cuando ya comencé a padecer con un poco de depresión, de ansiedad, fue cuando me diagnosticaron oficialmente. Entonces como que a pesar de ser muy feliz, como también me di cuenta de cosas y no sabía como de cierta parte cómo afrontarlas, porque yo también aún seguía, aunque no tenía como tal vez las herramientas para afrontar las situaciones que me ocurrían. mm, Obviamente caí en como una depresión porque no sabía qué hacer. ¿Cómo era un día en la vida adolescente de Guadalupe? Yo en esa época estudiaba música. A mí me gusta mucho la música y yo estudiaba música. Entonces mi día antes de entrar como a bachiller era que yo iba, salía del colegio como tarde y iba a clases de música y volvía. Después yo llegaba a la casa y me ponía a hacer también unos quehaceres de la casa. Pero ahí es cuando tenía como ciertos conflictos de que como que, y porque yo quería como sentarme tal vez a estudiar. Entonces como que ya en la situación como que ya no podía estudiar tanto, entonces como que mi rendimiento académico bajó un poco, tanto como en el colegio como en las clases de música. ¿Recibiste también maltrato físico en lo que me estabas comentando anteriormente? Sí, recuerdo una vez que yo, eso sí, algo que no mencioné es que yo tengo un padecimiento de la piel, que es una dermatitis que, bueno, por el estrés y todo se me va activando más, Brota. se me brota mucho. Pero obviamente hay agentes como ya sea cloro y esos que me afectan mucho. Resulta que en mi casa teníamos obviamente como no sé cómo decirlo, como la costumbre que nosotras lavamos la ropa a mano. Además, y la ropa blanca se dejaba en remojo para que quedara, pues, obviamente no quedara manchada. La dejamos en remojo como varios días en cloro y jabón. Entonces eso quedaba muy concentrado. Resulta que un día, como para castigarme, me mandaron a lavar la ropa. Y yo en ese momento tenía las manos como abiertas, o sea, estaba con las manos un poquito delicadas. Entonces lo que sucedió fue que obviamente a mí me quedaron las manos en carne viva, literal. Claro, se te fue toda la capa de la piel. Sí, y me salía sangre porque ya, o sea, no solo la primera capa, sino también me comenzó a salir sangre. O sea, me quedaron así destrozadas las manos. Y recuerdo que en ese momento yo estaba en bachillerato. Y yo hice un bachillerato internacional, entonces como que nosotros hacíamos exámenes un poco más seguido. Yo me acuerdo que para esa semana teníamos un examen y era un examen de 3 horas. Y yo tenía como las manos llenas de curitas, pero por el sudor como de los nervios del examen me ardía y se me caían las curitas. Entonces para mí ese examen fue como medio torturoso hacerlo, De no olvidar. pero por eso es como que recuerdo mucho ese momento en sí. En esa edad, a veces los adolescentes, digamos que el estudio no es como su mayor atractivo. ¿Cómo era para ti el estudio, esa parte? A mí siempre me ha gustado mucho estudiar. Creo que es algo que tal vez eso sido como un poco mi salvación en cierta parte, el poder estudiar. A mí me gustaba mucho ir al colegio, pero obviamente como que ya no me querían como permitir ir al colegio. Entonces como que a mí obviamente no me afectaba.
Y porque en el colegio como que pasaron como situaciones que me hacían como ponerme triste. Claro. Entonces, eh, o sea, pero sí, así como en resumen, a mí sí me gustaba mucho el colegio porque también podía como ya interactuaba más con las personas, era como un poco mi escape. Claro, ¿en algún momento faltaste a la escuela o al colegio, digamos, por alguna situación de estas, Eh, de algún maltrato o algo así? Me pasa tanto el colegio sí, lo que era como que me sentía un poco, con el colegio me sentía un poco culpable porque a mí me regañaban de que yo no hacía nada en la casa, que yo no ayudaba, pero es que como que yo no tenía tiempo libre, porque el día como que tenía libre eran como los sábados y los domingos como para estudiar porque como salía muy tarde, Y porque eras muy dedicada al estudio. entonces no podía estudiar porque era como no, tiene que ayudarnos y entonces después como aunque yo ayudaba, porque entonces yo me hice un plan, dije voy a ayudar en la mañana y en la tarde estudio. eh, Igualmente como que me reclamaban. Entonces como que para mí ya era como, ya no quiero estudiar. Eh, entonces, resu- eh, ¿En qué estás recordando? no, entonces como que simplemente, al menos en el colegio, yo sí pude como seguir asistiendo, pero cuando iba a música, hubo momentos en que sí comenzó a faltar bastante. Porque me acordé como de una situación que me pasó de que hubo un malentendido ahí con una compañera y mi tante me jalaron de donde yo estaba, que estaba como cerca de la escuela de música y me llevaron para la casa. Y ese día tenía como como muchos ensayos. Entonces, Ok. ¿Cómo hiciste para liberarte de todo esto? bueno, yo tomé varias decisiones. O sea, yo tomé primero una decisión muy importante que fue como seguir adelante. Y ahí fue como dije, voy a dejar como mi depresión, mi, mi ansiedad y voy a tomar los riendas de mi vida. Y lo segundo, mi decisión fue irme de la casa. Te fuiste de tu casa. Sí, ¿Qué edad tenías cuando te fuiste? tenía 18, 18 años. tenía 18 años. O sea, ¿Cómo decidí hiciste para irte? Fue casi como un poco una aventura, porque sí fue algo y lo planifiqué como una semana antes. Ya lo Y venías pensando. ya lo venía pensando porque una semana antes a mí me intentaron como internar en un psiquiátrico para evitar que yo cumpliera como los 18, como para como, o sea, obviamente iba a cumplir los 18, pero para evitar como que yo a nivel legal no tuviera como mucho poder, sino como verme como una persona como incapacitada, digo, que no podía, discapacitada. Entonces, lo que fue que yo como a los poquito fui como sacando mis cosas. Quiero hacer un paréntesis y hacerte una pregunta. Esas cosas y todo lo que te pasaba desde niña, ¿tú lo veías normal? Sí. ¿Tú pensabas que era parte de la educación y parte del aprendizaje o lo sentías que era como que te estaban maltratando? Yo sí pensaba que era normal hasta que yo me di cuenta de que no era normal por las relaciones de amistad que yo tenía. Yo veía que Ok, eran diferentes y yo obviamente me empecé como a leer un poco y entender y me di cuenta que no era normal, las cosas estaban ok, pasando. ok, cierro paréntesis. Ok, entonces yo comencé como a sacar cosillas. Ujú. eh, Me acuerdo como sobre mi guitarra porque a mí siempre me gustaba la guitarra mucho. Yo no quería dejar la guitarra porque yo sabía que apenas yo me iba a ir, me la iban a vender o algo así. Entonces lo que hice fue con una amiga, ella tiene un estuche, ella me prestó el estuche de ella, yo guardé mi guitarra, dejé mi estuche y lo llené de ropa para que no pareciera que la guitarra no estuviera. O sea, ya lo tenías planeado. Ya había planeado eso, entonces fui como sacando pocos y el día que me fui, nada más como que me llevé una ropa y, y como unas cobijas que tenía y así fue como me fui como a mi casa. ¿Te sentiste liberada? Fue muy feo, porque fue muy extraño. O sea, yo me fui a vivir a la casa de un amigo de mi ex suegra. Entonces yo ni sabía dónde iba, porque como que no quería, el muchacho no quería que yo supiera dónde iba para por si me revisaban el teléfono y se dan cuenta. Entonces yo me monté en el Uber
me acuerdo, con mis cosas y pues nada más puse la dirección que me habían dado y fui. Entonces era como, no sé, ¿para dónde voy? ¿Y a dónde te fuiste? O sea, por dicha, fui a vivir con este amigo de mi ex suegra y él vivía como a 15 minutos del colegio caminando. O sea, vivía súper cerca del colegio. Entonces, eso me sirvió para seguir yo yendo al colegio. Pero solo me pude quedar unos 2 meses en ese lugar. ¿Y cómo fue ese tiempo viviendo en un nuevo lugar para una chica adolescente? Fue muy complicado también porque yo originalmente iba a quedarme solo 2 semanas, pero por circunstancias de la vida no pude como arreglar como los papeles que necesitaba como para mantenerme, que era como una pensión y así. Entonces, en la casa seguían como recibiendo como ese dinero. Y esos meses fueron muy complicados porque yo en cierta parte la alimentación, tenía buena alimentación es cuando el muchacho a veces me daba comida, pero si no, yo pues tenía que ver qué hacía y comía como papitas sodas o cereales. Entonces como que yo intenté, yo ya había tomado como un poco la decisión de que me iba a salir del colegio para trabajar y mantener un hogar, o sea, mantener una casa, porque no me iba a no me iba a alcanzar. No recibías ayudas, digamos. Que ahí es como cuando entra un poco la parte del colegio. Ok. Resulta que para ir donde ya empieza como a entrar Xiomara de historia, Otra historia. que resulta que en el colegio me comenzaron a ayudar con bienes ya de higiene personal, ropa y así. Así como un poco, yo no sabía quién eran las personas, eran anónimas. Y me acuerdo que se llamaba una fundación Pro Guadalupe. Entonces, Como tu nombre. o sea, sí, era Pro Guadalupe. Entonces, eh, resulta que una profesora, como yo necesitaba como una asesoría como legal, porque no sabía como qué hacer con lo de la pensión y no sabía qué, eh, me contactaron con Xiomara, que era abogado, pero yo no la conocía, ni sabía de quién era mamá ni nada, porque Xiomara es la mamá de Alexa, y Alexa fue compañera mía en el colegio. De verdad. Sí, ella fue compañera mía de noveno y después, coincidentemente, nos volvimos a encontrar en bachillerato internacional. Ok. Entonces ya todo ahí está, yo ya sabía que ahí era mucha coincidencia. Entonces lo que pasó fue que ella me asesoró, un día me llamó y ella me acuerdo que me dijo, es que si estás segura, porque como que obviamente iba a hablar como madre también, de empezar como un proceso hacia su mamá, Ujú. porque, o sea, un proceso ahí, porque iba a ser complicado para mí como Un proceso legal, digamos. iba a ser complicado porque también yo estaba estudiando. Ujú. Y al final, pues yo tomé la decisión que no quería, porque yo no me sentía como bien para hacer eso. Y fue como la primera conexión, como de ayuda que tuve con el colegio y como la conexión que tuve también con Xiomara por primera vez. Ok. ¿Tú has vuelto a hablar con Xiomara actualmente? ¿Hablas con ella? Sí, porque yo terminé viviendo con ella. Entonces, Guadalupe, cajitas sorpresas. Cuéntanos un poquito. resulta que entonces yo estaba en eso ya en los 2 meses de que ya me iba a salir del colegio. Ya me iba a ir del colegio. Entonces, la hija, como había como una conexión ahí, ella se dio cuenta de eso y ella le comentó la situación y lo que Xiomara pensó fue como, entonces podría yo como albergarla en mi casa, por lo que Claro. porque faltaban solo 4 meses para graduarnos. O sea, ¿cómo te vio ella? ¿Cómo era con la Guadalupe que se encontró? Es que sí, ella me convencía. Entonces yo me acuerdo que yo fui porque yo tenía que ir a recoger algo a la oficina del director y ella llegó y se sentó a la par mía. Me sentí como cuando me adoptan a un niño. Entonces, ella me comentó, obviamente, después de que ella me veía como afligida, como una persona triste, como que estaba ahí, como Reflejando todo lo que habías ya todo, vivido. porque sinceramente el día siguiente a ese era el que yo iba a irme a vivir a otro lugar donde, digamos, que solo podía pagar el primer mes. Entonces, lo que ella me dice es como, sí, que yo quería vivir con ella,
Y yo me acuerdo que lo que yo le respondí inmediatamente fue como, ¿cuándo me puedo ir? Porque yo ya era como, sí, ¿cuándo me puedo ir? ¿Te inspiró confianza? Sí, fue algo muy raro porque obviamente ella no me conocía de nada Y tú tampoco. y yo tampoco. Entonces ella me comenta después de que ella era como que le estaba como algo que Dios le estaba hablando y que ella para eso es mi respuesta, fue la respuesta de Dios que ella estaba esperando. De que entonces yo me fui inmediatamente el siguiente día me fui a vivir con Xiomara. Y al final pues estuve más tiempo porque mi situación económica no mejoró como hasta ahora que entré a la universidad, Claro. pero así fue como terminé viviendo con Xiomara y con Alexa. ¿Eso no te trajo inconvenientes legales, el hecho de irte a vivir con otra persona que no era tu Porque aunque se iba yo en el colegio, yo ya era mayor de edad. Ok. Entonces no había como inconvenientes legales. Era como ya yo podía como tomarme como mis decisiones en cierta parte. ¿Cómo te sentiste cuando Xiomara viene y te hace esta propuesta? Yo me sentí de verdad como muy feliz y muy agradecida. Y ahí fue cuando yo dije, Dios siempre me estuvo cuidando. Para mí fue como toda esa conciencia así justa, que yo ya iba a pasar algo y pasó eso. Para mí fue como que Dios ya, o sea, yo ya estaba como clara de que definitivamente sí me estaba cuidando, de que Dios era alguien especial, pero yo no conocía aún como a Dios en sí. O sea, yo no conocía a Jesús, yo solo sabía como que existía y que me estaba cuidando. Ahorita dijiste algo de que había sido una casualidad o algo así, usaste, pero realmente con lo que me estás contando no son casualidades. No, o sea, yo lo expresé como una casualidad, Lo pero entendiste después, que no no, había sido casualidad. no, para mí no. Obviamente yo ya sabía que no era casualidad todo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué hubiera pasado si Xiomara no te hubiera ayudado? ¿Qué crees? ¿Cómo sería Guadalupe ahorita? La verdad no sé. Eso a veces lo he pensado. Sí. También como la duda que tengo de qué había pasado si yo nunca me hubiera ido de mi casa. Pero si Xiomara nunca me hubiera ayudado, tal vez yo no hubiera terminado los estudios. Claro. Y si tal vez los terminé, pues aún estaré tal vez sacando algo. Entonces, mi vida obviamente cambió, tuvo un giro de 180 grados. Y también pude como llegar después, conocer más de Dios y llegar como hasta ese momento. ¿Cómo fue esa convivencia al principio, cuando te vas a vivir con Xiomara y Ok. con Alexa? Como era complicado porque, como yo lo expliqué, era como media retraída. Entonces como que yo no me comunicaba con ella, me comunicaba con sonidos, con señas. Y ella como, necesito que se comunique porque ella me preguntaba como, ¿le gusta esto? ¿Le gusta aquello? Y yo Y solo te como, solo sentaba. o solo hacía sonidos. Era como muy raro. Entonces ahí me di cuenta que actualmente lo pienso y digo, sí estaba mal porque yo no hablaba nada. Y la convivencia sí fue así. Me acuerdo algo también de que para mí la casa de Xiomara era muy grande. Eso es algo que, porque yo vivía en un lugar muy pequeño. No estabas acostumbrado a un espacio tan amplio. No, y como obviamente yo comencé a ayudar, obviamente como en la casa y todo, para mí limpiar, ¿Qué implica, sí? y yo, es que es muy grande la casa. Entonces yo siento que la casa es como una metáfora a todo, también como mi vida, porque Xiomara tiene una familia muy grande. Entonces, al estar muy sola, terminé bien recibida en una familia que no me conocía y ella tiene un montón de sobrinos, entonces todos como que me acogieron muy rápido. Y te sentías bien, te empezaste o sea, te sentías querida, Sí, bien recibida. o sea, bien recibida para ser como, digamos, una extraña en un lugar. Entonces, para mí eso fue como muy bonito. Xiomara es una persona que conoce de Dios, ¿o no? Sí, ella y Alexa son adventistas. Oh. Y ahí es donde como empieza ya como otra faceta. Ok, entonces es en ese momento donde tú comienzas a integrarte a una iglesia. Yo quiero que nos cuentes esta parte después de una pausa. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Muy bien, seguimos con Guadalupe que nos ha estado contando una historia increíble, pero que tengo todavía muchas preguntas para ella porque ha sido una historia bastante compleja desde tu infancia. Nos estabas comentando cómo era esa parte ya de conocer a Dios ya con una nueva
familia. Ujú. Eh, Al principio, obviamente, yo seguía como arriesgada un poco a mi creencia, ¿verdad? Entonces yo veía que ellas iban los sábados y que a veces salían entre semana para campañas y así, y era como, ¿Tú te quedabas? yo me quedaba. Pero después Xiomara como que me dijo como, es que usted quiero que es parte de mi familia ahora, o sea, ya la queremos integrar más. Entonces ella me comenzó a como a invitar a que yo fuera los sábados con ellas. Y también me acuerdo que yo iba a las campañas. Y es algo que yo nunca creo que le he mencionado a ella, bueno, a Alexa en sí, pero yo algo que me gustaba mucho de ella era escucharla cantar. Cuando yo íbamos a las campañas, porque yo me acuerdo que las primeras veces que yo iba eran como a campañas, a mí la verdad sí me conmovía mucho. Yo me acuerdo que yo lloraba varias veces, pero es algo como que no le he dicho cuando ella cantaba. Entonces yo como que obviamente poco a poco fui más yendo, ser más constante. Ujú. Pero obviamente yo tenía esa cosa de que yo no me sentía apta para Dios. O sea, yo no me sentía como que yo valía la pena, como que yo fuera merecedora del amor de Él. Por lo mismo de que yo sentía de que pues yo había sido una persona mala, Dios. Y es que conocías, te habían presentado a un Dios castigador en tu familia. Hasta que obviamente yo conocí a Jesús y me di cuenta que pasé de no sentirme valiosa para Él a entregar mi vida a Él. Entonces fue cuando yo tomé la decisión de bautizarme porque mi hermana me dijo, es que uno cuando se bautiza entrega su vida y ahí Dios, o sea, Jesús va a seguir transformándolo a uno. Porque Jesús no busca como personas perfectas. eh, Él busca personas que quieran estar con Él, caminar a su lado para ir transformándolo. Ya lo entendiste, ¿verdad? Sí, eso es algo que me costó un poco entender. Ahorita que tú estás incorporada a una nueva familia, quisiera saber cuáles son tus impresiones, pero antes de eso, quisiera como retomar un poquito de tu familia, digamos, biológica. ¿Dónde están? ¿Todavía hablas con ellos? Yo actualmente no hablo con ellos. Digamos que no puedo decir como que tal vez se olvidaron de mí, pero como que sí, como que no mostraron más interés después. O sea, tú te fuiste, no te buscaron, no. No, ya después como que no tengo comunicación, digamos, con ellos actualmente, ni antes. ¿Y cómo estaba conformada tu núcleo? Mi núcleo era mi mamá y mi hermana, nada más. Tu mamá y tu hermana. Ajá, ¿Y tu hermana es mayor que tú? no es menor, ¿Cuánto tiempo? son menor como 2 años. 2 años, son más o menos Sí, somos como seguidas. como seguidas. Pero la relación con mi mamá y mi hermana es como un poco diferente. Es que mi hermana pues tiene como discapacidades. Entonces, eh, digamos que es algo como la relación con, digamos que por eso la relación como era un poco buena con ella. ¿Y sientes que la relación de tu mamá contigo era diferente a la relación con tu hermana? Sí, era un poco diferente. Sí. Entonces, sí, como mencionaba, bueno, mi papá se fue como muy pequeño, cuando yo estaba muy pequeña de la casa, pero él siempre, digamos que fue como ausente, pero no en el sentido de así de que no estaba, sino como, o sea, si yo lo llamaba, él llegaba. Actualmente, si yo lo llamo, porque él fue a mi graduación y todo. ¿Tienes Él, más relación con tu papá que con tu mamá y actualmente? es irónico porque mi papá como que no está, nunca ha estado como, o sea, porque no vivía conmigo, pero sí como que tengo como una mejor relación con él. Ok, Entonces como que ahí. ok. ¿Cuáles son tus impresiones cuando llegas a esta nueva familia? em, yo comencé a sentirme, o sea, bien. Para mí, no solo conocer como la familia Xiomara en sí, sino como que conocer también otra nueva familia, que fue como la gente de la iglesia. Que ahí luego ocurren unas cosas, porque eso es lo que dicen cuando yo me bauticé, que dicen como que cuando uno, mientras más se acerca de Dios, quiere acercarse a Dios, el diablo le juega mal. Entonces, Tú tomaste tu propia decisión, tú sentiste ese llamado, ese deseo de entregarle tu vida a Jesús. sí, me volví más activa en la iglesia, comencé como a cantar en la iglesia y cosas así,
de no hablar nada, pasé como a cantar. Ok, o sea, de estar retraída pasaste a ser Como más cosas en la iglesia, hacer un poco más actividades. Creo que eso fue la fuiste iglesia que cambiando. fue lo que me ayudó. Tanto así que, digamos que unos meses después de haberme bautizado, yo sentí que como que el diablo me estaba aquí, porque como que era como que, como menciona Xiomara, como que tal vez estaba como queriendo, porque me iba a perder en cierta parte, me estaba perdiendo, digamos. Em, yo tuve una recaída muy fuerte. Fue cuando, y eso es como, yo sé que Xiomara y me trataron como de ayudar lo más que pueda y me ayudaron mucho en la parte espiritual y obviamente la parte pues en la casa y todo, pero ellos obviamente no podían ayudarme porque recordemos de que yo pues tenía depresión, tenía ansiedad. Eso ella como que no, aunque yo estaba muy agarrada en la mano de Dios, yo necesitaba ayuda. Ujú. Resulta que en ese mismo año hubo un retiro de jóvenes y me dijeron como que puedes contar su testimonio y obviamente yo lo conté ahí como por encima y así, pero como que se abrió una herida que yo pensaba que había cicatrizado. Unos días después a mí me dio un ataque, una crisis, un ataque de ansiedad muy fuerte Wow. por algo que me decían, porque unos amigos después de escuchar mi testimonio me comenzaron a escribir como usted merece lo mejor y aquí, pero como que a mí me dio como están viendo otra persona que no es, porque yo me sentía como yo no soy esa persona. O sea, los mensajes positivos que ellos te mandaban y de apoyo te detonó una nueva ansiedad. Sí, porque yo sentí que no era yo, o sea, como que tal vez estaban viendo otra persona. Me dio como, sí, como una crisis muy extraña. Y yo me acuerdo que yo fui donde Xiomara le dije, necesito que me lleve al hospital. Porque yo también ya necesitaba como que ayuda. Porque yo llevaba un tratamiento que ya como 3 años con ese tratamiento y nada que ver. O sea, yo creo que eso también me perjudicó. ¿Qué sentías? ¿Depresión, ansiedad, Me las dos? sentía rara, ya como muy extraña, como muy deprimida, pero como esa depresión que yo no podía salir ya. Entonces resulta que yo le dije a Xiomara, obviamente tenemos que ir a la clínica, fuimos a la clínica, justo me topé con el psiquiatra que me atendía y nada más me mandó más medicamento. Entonces obviamente no conforme, fuimos al hospital. Resulta que no sé por qué en ese momento no había psiquiatras, habían como muy pocos psiquiatras. Entonces no habían psiquiatras, no me pudieron atender esa noche. Entonces Xiomara, me acuerdo que el siguiente día nos dijeron a las 7 de la mañana llega un psiquiatra el siguiente día. Xiomara tiene como problemas como para dormir. Ella se levantó temprano para llevarme. Y para mí obviamente eso fue como muy, muy valioso porque ella así como que tiene que pasar como levantarse y como pasar un tiempo para poder, ¿verdad? Reaccionar. Lo que Todo. tú hubieses querido que tu mamá biológica hubiese hecho contigo en caso de que necesitaras algo, Tal de que vez ella sí. estuviera ahí. Entonces ella se levantó, me llevó. Resulta que no habían psiquiatras. Dijeron que hasta las 4 de la tarde. Llegamos, bueno, nos devolvimos a la casa. Y ahí fue cuando yo dije, yo estoy buscando ayuda y nadie me quiere ayudar. ¿Y quiénes te ayudaron? Entonces yo tuve una decisión yo agarré un frasco de pastillas y me lo tomé en ese momento. Guadalupe. Entonces, sí, Con la intención de ya no estar más, ¿verdad? porque yo como que cierta parte como que me frustré de que no me quisieran como atender, porque yo como que estaba buscando a alguien que me ayudara y no me estaban. Debías estar al tope. Yo me acuerdo que en ese momento ya otra muchacha ya vivía en la casa, porque se me era como que adoptó otro muchacho. Yo compartía cuarto con ella y me acuerdo que ella, bueno, lo que me contaron es que ella entró y yo estaba tirada en el suelo, envuelta en cobija, porque yo me había acostado a dormir, pero yo estaba envuelta en cobija en el suelo, me había caído de la cama. Y obviamente se me vio rara y me preguntó cuántas pastillas se tomó, yo le dije que 5. Pero cuando llegamos al hospital, como yo me sentía tan mal y cuando me estaban revisando, yo le dije a la enfermera, no, más seguro fueron como más de 20 o algo así. Entonces pasó el proceso de que yo me quedé en un hospital ese día y yo pues no estaba tan consciente, la verdad supuestamente pasó un día completo, yo estaba como pero no estaba, porque ya no me pudieron hacer un lavado, entonces a puro suero, o sea, me estaban con una intravenosa, a puro suero me estuvieron como lavando la sangre, porque los exámenes los tenía altísimos, pero ya estaba en la sangre, ya no estaba como en el estómago en sí. Entonces, obviamente, ese proceso, la verdad, fue muy duro, como obviamente para Xiomara,
que ella estuvo todo el momento ahí acompañándome y ella como obviamente con sus problemas que tiene. Y digamos que para mí, en eso, me acuerdo que fue un viernes, yo me acuerdo que pues fue cuando me internaron. Estuve, obviamente, me internaron 2 semanas, porque obviamente ya no tenían que verme como el tratamiento y todo, y ver, obviamente, yo tener atención, porque yo no había recibido atención psicológica como por mucho tiempo. Claro. Entonces, pero para mí eso fue como, a pesar de todo, yo justo también en ese momento tenía el examen de la universidad y tuve que hacer la otra fecha porque estaba internada. O sea, me fue muy bien ese examen. Después me comenzaron a atender más seguido. Actualmente tengo citas regulares con psiquiatría y con psicología. Si me pude contactar con una fundación que me ayudó mucho a nivel psicológico porque era como, me dan secciones de psicología como más baratos y a veces me las dan gratis. Entonces siento que obviamente no, mucha gente ve como que tal vez internarse así, se internó, eso es malo. Pero para mí fue como que Dios me estaba protegiendo, que era algo que Dios quería que pasara. Porque gracias a eso se me abrieron como nuevas puertas. Y también como que tuve como la ayuda que necesitaba. Porque, o sea, si no fuera por eso, tal vez no hubiera entrado a la universidad, no me hubiera independizado, Claro. no estoy estudiando. Mira, y eso es algo que nosotros debemos ser muy conscientes, los seres humanos, que así como nuestra parte física se enferma, nuestra parte emocional también, nuestra parte espiritual también, pero Dios siempre nos da los recursos y nos pone las personas correctas para poder atender nuestras necesidades. Él está pendiente de nosotros en todo momento. Cuando tú terminas esta etapa de internamiento y regresas, ¿había personas esperándote? Obvio, la iglesia estuvo orando por mí, aunque no sabían por qué, ellos estuvieron orando por mí. Obviamente me sentí muy recibida en la iglesia, de que aunque a pesar de que no sabían por qué yo estuve internada y qué me había pasado, ellos me recibieron. Y en la casa obviamente me recibieron muy bien, porque digamos que ya me extrañaban. Claro, hacía falta. ¿Cómo fue, cómo te has sentido después de este episodio, todo esto que me acabas de contar? Ha sido un poco complicado porque obviamente tengo mis bajones, pero como ya tengo como herramientas, siento que ahora sí tengo como muchas herramientas, como que ya formé un poco más mi carácter. Y lo importante es que formé un carácter agarrada de la mano de Jesús, digamos. Es un carácter, siento que esa parte de mi carácter es fuerte por eso. Entonces, ya con la ayuda como ya de la clínica y del hospital, más la ayuda de la iglesia, eh, puedo como superar ya como esos bajones que a veces tengo, porque ya es como un poco ya mío, lastimosamente. Ya, Tú lo has dicho, ya es como ya es como crónico lo que... pero ya lo ves desde otra perspectiva, desde otra Ujú. óptica, ya con herramientas espirituales, con herramientas materiales. Sí, ejemplo, los sábados para mí son muy lindos porque la verdad sí descanso mucho de todo el ajetreo de la semana. Para mí llegar a un sábado es como, no solo es como un descanso para mí físico, sino también como emocional. Y la verdad yo sí como cuando ya se termina el sábado como que sí renové como energías emocionales porque la verdad yo la paso muy bonito los sábados. ¿Qué es lo que más valoras en tu vida como estás hoy, en este momento? Eh, lo que más valoro es como ver como todo lo que ha pasado y como entonces lo que tengo ahora, aunque a veces tengo obviamente mis dificultades por donde yo vivo y que obviamente pagar la casa y todas esas cosas son como un poco a veces el dinero como que estoy muy justa. A pesar de eso yo valoro todo eso. O sea, yo valoro que el hecho de tener como ya como mi lugar, el hecho de estar estudiando, el hecho de haber hecho una familia, no solo una nueva familia como si fuera que se preocupa por mí y Alexa y la otra muchacha que vive con nosotros, sino como también el hecho de ya de tener una familia como
en la iglesia, porque yo siempre, como había mencionado, yo siempre sabía, siempre supe de que había una iglesia, Ujú. que había como una verdad. Y yo llegar ahí fue cuando me di cuenta de que ese era el lugar que Dios quería que yo estuviera. Ok. Ahorita nos contaste que llegó otra persona, Xiomara llevó a otra Ujú. persona a la casa. ¿Cómo fue recibir a otra persona cuando ya tienes nuevamente como un círculo Ujú. o un núcleo nuevo y que venga otra persona? ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo la recibiste? ¿Cómo es tu Es que ella tra- fue un poco diferente porque ella sí era de la iglesia, ella fue por el problema que tuvo ahí. Em, entonces como que sí, fue como raro, obviamente, tener a alguien nuevo, y pero, compartir cuarto y espacio ajá, con sí. una persona que no conocías? O sea, ya que en cierta parte la conocía porque ella es parte de la iglesia y es muy Ah, activa. bueno, ya la habías visto. O sea, sí, ya la había visto. Pero por el hecho ese, para mí ella me da como un poco de miedito. Me acuerdo que yo a veces le menciono porque ella como muy seria, pero todo eso y así como, pero era por la situación que ella pasaba a veces. Pero actualmente con ella yo pues me llevo muy bien. Yo la verdad la quiero mucho, igual que ella, a ella, a Alexa y a Xiomara. Entonces como que siento que ella llegó a unir también más, la verdad. Como dice Alexa, todo a veces pasa por algo y las personas llegan como para darle a uno enseñanzas y nuevos aprendizajes. Claro que Entonces sí. siento que ella llegó como hasta a unir más la familia también. Ustedes hacen actividades como familia ahorita, Ahorita como, como salir juntas, eh, ir a algún lugar o hacer sociales en la iglesia. bueno, ejemplo, festividades los celebramos juntas, Navidad, Año Nuevo. Si hay alguna actividad así, vamos juntas y cosas así. Pero como yo estoy como hasta allá y a veces me cuesta. Y bueno, los sábados que siempre. Ah, yo me quedo por el club, yo me quedo los sábados y a dormir. Entonces, digamos que yo fin de semana estoy aquí. Ay, qué lindo. Mira, a mí realmente me tiene impactada porque en lo que me has contado, una cosa es contarlo, Guadalupe, otra cosa es vivirlo. Y he visto cómo la mano de Dios ha ido encaminando tu vida y te ha puesto a las personas que tú necesitas. No es el propósito de Dios que nosotros nos sintamos mal. No es el propósito de Dios que nosotros pasemos por sufrimiento. Pero Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo veo en tu testimonio, y lo veo en tu vida, y lo veo a cómo te veo hoy. Em, ¿Cómo fue ese momento cuando tú retomaste, cuando tú dijiste, voy a entregar mi vida a Dios y bautizarme? O sea, ¿cómo es ese momento? Para mí fue como, la verdad, me sentí muy feliz. Me acuerdo que el día que me bauticé, para mí fue un día muy, muy, muy feliz. Y no sé, o sea, es como, o sea, yo ya tenía como tiempo ya pensándolo. La verdad fue muy rápido como el clic que hice ahí. Ya como creo que como un mes y medio pensando lo que me quería bautizar. Entonces, yo obviamente como que mis dudas y así se las daba a Xiomara. Y como que yo cada vez me convencía más. Y llegó el día. Y la verdad, ese día me acuerdo muy bien que fue como un final de campaña. Había bastante gente. Y no sé, o sea, como que ya había hecho como un grupo como de amigos y todos como que se pusieron muy alegres porque yo me había bautizado. Y obviamente yo estaba como muy feliz. Porque yo pensaba que yo me iba a dar mucha vergüenza y que me iba a sentir como muy así, muy tímida y que me iba a dar como algo ahí. Pero al final, no, me sentí como muy, muy feliz. La verdad no me dio nervios ni nada. Qué lindo. Porque era como lo que a veces me da como impedimento de que nervios para ir ahí. Ok, he notado que eres muy buena en tus estudios, eres muy aplicada. ¿Compartes lo que has aprendido? Eh, Actualmente, o sea, lo que yo aprendí, ahorita doy clases en la iglesia. ¿Das clases? O sea, doy clases en la escuela sabática, las clases, pues, estoy trabajando para el ministerio infantil de la iglesia. Entonces doy clases estoy dando para cuna. Y ahora pues tengo encargo también soy su directora de aventureros, entonces ahí como que ahora estoy trabajando mucho con niños Ok. y chiquititos. ¿Cómo se te da enseñarle a ellos?
Em, a veces al principio sí no sabía muy bien qué hacer porque, bueno, por dicha empecé como asistente de una de las de la iglesia, que es mi directora de aventurero. Ella me dijo como si quería ayudarla y yo pues acepté y ahí poco a poco y terminé dando yo una clase. Y a mí me gusta enseñar a los niños porque a veces, o cuando llevo actividades que ellos se sorprenden, que a ellos les gusta y que también ellos mismos como que mm, me abrazan, o sea, como que ellos me dan afecto. Entonces como que para mí eso es como un regalo muy bonito, como una Sí. satisfacción de que tal vez algo que les enseñé yo, que Gratificante. lo andan contando ¿Qué es lo que estás estudiando actualmente? en ingeniería y gestión ambiental. Y ¿Encuentras una relación entre tu carrera y, y Dios, tu parte espiritual? sí, en el sentido de que a mí me gusta como mucho el ambiente porque yo sentía que a veces las cosas sencillas eran las que me mantuvieron vivas, como el sentir unidad, Wow, qué lindo lo que acaba de decir Guadalupe. Entre muchas cosas. Las cosas sencillas me mantenían viva. como el sentir el viento, ver atardeceres, como esas cosas que yo decía son parte de lo que Dios nos ha dado al final. Entonces dije yo, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con biología y así, pero yo quería cuidar el ambiente. Entonces decidí estudiar esa carrera, aunque sí es un poco compleja porque sí se estudian muchas cosas. Claro, Yo digo como a veces que es como un poco medicina del ambiente. claro que sí, en mi punto de vista. Em, Y es debo entender la saber, creación de Dios. ajá, cuidar eso que Dios nos ha dado, aunque es algo, ya sabemos que es algo como temporal, siento que es un regalo que nos dio, Es un regalo. porque al final a mí me sirvió eso, porque no son como las cosas que tal vez hizo el hombre, sino son como cosas del ambiente en sí. Entonces, pues digo, siento que es muy importante como cuidarlo. Y, Ahorita tú haces parte de la familia de Xiomara. ujú. ¿Has pensado cuando tú ya estés más grande, porque yo te veo muy pollita, eh, formar tu propia familia? Ah, si Dios me lo permite, sí me gustaría, eh, por el simple hecho de como tal vez compartir como lo que yo hago cotidianamente los sábados, o sea, como, porque yo a veces veo obviamente esposos con sus hijos en la iglesia y como compartir eso de tal vez levantarse, alistarse, como esas cosas muy simples, como que me gustaría. Y también como tal vez inculcar si tuviera un futuro hijos, inculcarles a eso. Pero sí Dios lo permite. Sí, lo has visualizado. Sí, lo he realizado, Y más que ya has sanado muchas cosas, que ya tienes más herramientas. sí. Qué lindo esa parte. Bueno, es hermoso escuchar el testimonio de Guadalupe. Quiero darte muchísimas gracias por haber abierto tu corazón, tu vida, tu diario a todas aquellas personas que te están escuchando. De verdad, de mi parte, la más sincera gratitud. Gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio. Guadalupe tiene solo 20 años. Ha tenido una vida difícil, ha vivido experiencias que marcarían a cualquiera. Pero desde que encontró a Jesús, su vida se está transformando. No fue fácil, pasó cosas que aún siguen dolorosas, pero Dios le mostró que hay un camino. Si sientes que necesitas ayuda o sientes que hay alguien que la necesita, invítalo a que vea que existe ese camino. Su luz ilumina hasta los lugares más oscuros. Recuerda sus palabras: no temas, cree solamente. Te espero en la próxima emisión para seguir compartiendo estas historias de fe y superación. Que el Señor te bendiga. El milagro llegará a mi casa, a mi puerta tocará. No temo, yo creo solamente, no pierdo la esperanza y abrazo la paz con fe. Y creo solamente, el milagro llegará a mi casa, a mi puerta tocará. No temo, creo solamente, pierdo la esperanza, abrazo la paz con fe, creo solamente.